tardes y bienvenidos un lunes más a Objetivo Málaga. Seguimos aquí en este enclave maravilloso de los Baños del Carmen. Y hoy les recomiendo que no se pierdan nuestro programa. Tenemos un invitado que yo considero que en los tiempos que estamos viviendo es bastante especial y que todo el mundo quiere entrevistar y tener en sus programas. Bueno, pues nosotros tenemos hoy la suerte de tenerlo aquí en Objetivo Málaga. Y también, no se lo voy a decir, ahora se lo digo quién es, lo voy a mantener ahí la incógnita hasta que ahora lo presente. Y tendremos también un reportaje con nuestro querido Salvador Jiménez, presidente de la asociación CEGRI. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado varias veces que nos íbamos a ir a conocer un poquito más el Teatro Romano? Pues bien, el pasado viernes nos fuimos con él, nos fuimos tempranito para no pasar mucha calor, y conocimos de su mano un poquito más ese monumento que parece que lo descubrimos hace poquito, pero que ya verán ustedes la pila de años, como decimos por aquí por Andalucía, que lleva nuestro Teatro Romano y la historia que abarca en él. Bueno, pues voy a dar ya paso y les voy a presentar a nuestro invitado. Él es Pedro Vendala, director de nuestro aeropuerto, del aeropuerto de Málaga. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, muchas gracias, Desi. Bueno, Pedro, yo digo que todo el mundo quiere entrevistarte y tenerte en sus programas, y más con todo lo que hemos tenido a lo largo de estos meses y hemos vivido, ¿no? Pues sí, estos momentos son difíciles. A mí lo que me gustaría es ser portador siempre de buenas noticias. Bueno, poco a poco espero que vayan viniendo estas buenas noticias. Será lento, pero irán viniendo, estoy convencido. Bueno, voy a empezar felicitándote, porque hay que felicitarte, porque ha sido tu primer año como director del aeropuerto de Málaga. Se cumplió el pasado 1 de julio, justo el día que se abrió por fin la T3 en el aeropuerto. Y bueno, ha sido un año donde has vivido de casi todo. Un año muy, muy intenso. En los tiempos que corren, decir que ha sido un año bonito y grato suena raro, pero para mí sí que lo ha sido. Lo ha sido porque celebramos los 100 años, ¿te acuerdas? Que fue un acontecimiento especial, sobre todo para los que trabajamos allí en el aeropuerto, yo creo que todos los malagueños. Batimos el récord de tráfico y luego nos llegó esta pandemia. Y bueno, en esta pandemia también hemos descubierto cosas muy bonitas. La respuesta de los equipos que trabajan en el aeropuerto, en las condiciones pues para repatriar, para atender vuelos de emergencia, el equipo volcado y comprometido con el servicio público, no solo con la actividad turística. Por eso digo que ha sido un año muy grato, un año muy intenso y muy grato. Bueno, Pedro, hace ya casi 4 o 5 meses que empezó todo esto. Lo primero que te quiero preguntar es de qué forma lo habéis llevado, porque al principio fue todo un poco caótico, ¿no? La gente pedía que se cerraran fronteras, no se terminaba de cerrar fronteras. Vosotros en el aeropuerto, a nivel personal, ahora hablaremos más de cómo, de todas las medidas que estáis llevando, cómo está siendo esa desescalada, pero a nivel personal, ¿cómo lo habéis llevado en el aeropuerto? Pues mira, te confieso que fue mi sentimiento y el de la mayoría de los compañeros. Fue un sentimiento de tristeza. Nosotros toda la vida trabajamos planificando, adelantándonos al futuro, construyendo infraestructuras y de pronto tener que cerrar porque el tráfico estaba cerrado nos causó una pena tremenda a todos. Pues además sabemos lo que hay detrás de que el tráfico aéreo se cierre, ¿no? Que bueno, es una, digamos, el motor de la economía aquí en Málaga está muy vinculado a la actividad turística y sabíamos la repercusión. Pero bueno, después de ese sentimiento de tristeza, la respuesta fue organizarse, adaptarse al nuevo escenario y poco a poco lo que hemos recuperado todo es la ilusión. Y es la ilusión por volver a abrir, como es una especie de renacer. Cada vuelo que llega nuevo lo celebramos, cada compañía que vuelve la celebramos, cada vez que llegamos a los 100 vuelos al día lo celebramos, cuando lleguemos a los 200 lo celebraremos. Estamos como diciendo, se nos cayó todo digamos, nuestra actividad como si fuera de golpe, un escalón gordo, y ahora estamos subiendo en escalones pequeñitos como una escalera, y cada escaloncito que subimos en la escalera queremos celebrarlo con mucha ilusión. ¿Cuándo fue cuando realmente se cerraron, o sea, se cerraron las fronteras, como la gente le dice, ¿no? Bueno, no hay, lo que hay es un día, fue el día que se declaró el estado de alarma,
ese día, pues bueno, se suspenden los vuelos en general de las compañías aéreas, pero se sigue volando, porque hay muchas personas que tienen que volver a sus casas. A cada uno le pilla donde le pilla, a los estudiantes fuera, a los turistas aquí, a los que están en segunda residencia, a los que estaban de viaje fuera por Europa, y todos tienen cada uno que volver a su casa. Y eso no se pudo hacer ni en una ni en 2 semanas, se hizo poco a poco en muchas semanas. Y además solo se podía viajar si tenías un motivo justificado, suficientemente justificado. Y entonces pues organizar todos esos vuelos que no son vuelos comerciales al uso, pues fue complejo, porque había que adaptarse a las necesidades de cada país, incluso de cada compañía aérea. Entonces no hay un día que se cerraran las fronteras, sino que fue un ir languideciendo en cuanto al cierre de fronteras, aunque el tráfico se desplomó, de un día para otro se desplomó. Y lo Claro. que fueron luego son esos vuelos de repatriación, como yo te digo, los vuelos de, digamos, sanitarios, los vuelos para traer material, bueno, del que todos necesitamos, estas mascarillas que tan preciadas fueron al principio, pues eso fue lo que atendíamos. Ujú. Lo cierto es que hubo mucha gente que estaba aquí de vacaciones, porque eso es así, había mucha gente que estaba aquí de vacaciones. Y mi pregunta es, con esas personas, ¿qué pasó? Porque tú lo acabas de explicar, tenían que tener un motivo justificado para decir, tengo que volver a mi casa, pero hay otra gente que se ha quedado aquí durante unas cuantas semanitas. Exactamente. En realidad, uno de los viajes permitidos era el volver a tu lugar de residencia. Ujú. Y aquí, por suerte, tenemos mucha gente que, aprovechando digamos, las ventajas de vivir en el sur de Europa con este clima y esta maravilla que nosotros disfrutamos, ellos, digamos, ahora que muchos son jubilados o se lo pueden permitir o tienen vacaciones, pasan aquí temporadas y muchos de ellos incluso tienen segunda residencia. Todos ellos tuvieron que volver a su país de origen Ujú. y todos tuvieron que poner, digamos, volver de una forma ordenada. No valía todos el primer día. Entonces se coordinó con consulados y con compañías aéreas y hay comunidades de británicos, de alemanes, de daneses, de finlandeses que fueron poco a poco retornando a su país. Y hubo que hacerlo, pues eso, con unas condiciones no planificadas. Hubo que un poco, no fue improvisar, porque digamos, el mundo aeronáutico no suele improvisar, sino que casi todo está pensado, pero corriendo mucho sí que debo decir que corrimos mucho. Ujú. Oye, Pedro, supongo que tu labor como director a lo largo de estos meses no ha tenido que ser fácil, y habrás tenido que tener comunicación tanto con nuestro gobierno central como con los distintos aeropuertos, ¿no?, de nuestro país. No sé exactamente cómo habéis funcionado a nivel interno, en este caso tú como director de nuestro aeropuerto. Pues mira, te voy a decir que ahora que hemos estado mucho tiempo en casa, teletrabajando, confinados, lo que hemos hecho, múltiples videoconferencias y lo hemos hecho a todos niveles. Internamente en AENA, en la red de AENA, coordinando las acciones que íbamos a hacer, con la subdelegación de gobierno, con el ayuntamiento, con Sanidad Exterior, con la Junta de Andalucía, con la Diputación. Con todos nos hemos coordinado porque la información y, digamos, la capacidad de respuesta venía desde múltiples frentes. Y en el aeropuerto hemos intentado siempre tener mesas de encuentro y de diálogo para dar soluciones a los problemas con todas las administraciones. Por eso hemos hecho muchas videoconferencias. E incluso ahora seguimos haciéndola, ya no intentando poner solución a los problemas que nos venían, sino intentando crear oportunidades en este mundo nuevo que nos llega, ¿no? Claro, en la nueva normalidad. Sí, exactamente. Que hay gente que no le gusta esa palabra. Dicen que hay palabras más bonitas en el diccionario como para decir la nueva normalidad. Bueno, Pedro, y a nivel de los trabajadores del aeropuerto, ¿de qué forma? Porque tú, por ejemplo, acabas de decir, hemos teletrabajado, ¿no? Muchas videoconferencias. Pero el resto de los trabajadores del aeropuerto, ¿de qué forma lo habéis hecho? Pues mira, esa es una de las partes que no, cuando yo te decía que era un sentimiento de tristeza, quizá ese fuera el más fuerte, porque nosotros la comunidad aeroportuaria en el fondo la forman casi 8.000 personas. Y de esas 8.000 personas hubo un momento en que yo creo que un 70% ha llegado a estar dentro de un ERTE. De hecho, todavía hay muchos que están. También es cierto que ahora estamos recuperando, casi todos los días recuperamos muchas personas que vienen de ese ERTE. No en AENA, que no hemos estado, pero sí en las múltiples empresas que trabajan en el aeropuerto. Y ya te digo, es una alegría volver a activar las tarjetas de seguridad y que la gente vuelva a trabajar, es una alegría.
Ujú. Todavía estamos en niveles de tráfico muy bajos en comparación con los que hemos tenido otros años. Pero, por ejemplo, este fin de semana el sábado tuvimos más de 190 operaciones, que es y más de 20.000 pasajeros en el aeropuerto. Eso es un valor que, siendo bajo, es lo que yo digo, nos da ilusión, nos genera ilusión. Estamos en el camino, hemos subido otro escaloncito más en nuestra escalera de la recuperación. Y a nivel económico, ¿esto qué ha supuesto para el aeropuerto? Porque esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la gente de aquí, de nuestra ciudad, más que nada, porque aquí vivimos del turismo. Pues mira, el aeropuerto es otro eslabón más de la cadena de la producción. Si no hay aviones, si no hay pasajeros, no hay ingresos, no los ha habido en el aeropuerto, más que los mínimos vuelos que hemos tenido, igual que no los ha habido en el sector hotelero, ni en la restauración, ni en los museos, ni en muchas actividades turísticas. Nosotros, en este sentido, lo que esperamos es que nuestra recuperación sea un indicador adelantado de la recuperación de todo el sector turístico. Por eso que, aunque estamos subiendo la escalera, lo que esperamos es que los siguientes escalones los suban también los hoteles que vuelven a abrir, que se vuelven a llenar, que las ocupaciones de los aviones, nosotros podemos decir que los aviones vienen con un 75% de ocupación cuando llegan. Bueno, pues eso no significa que la mayoría de ellos son turistas que vienen aquí. Lo único que, claro, cuando decimos turistas, lo que no tenemos que tener miedo. Lo que tenemos que tener es los miedos no a que lleguen, sino a que no respetemos las normas. Yo siempre voy con mi mascarilla, ya sabes que es obligatoria dentro de los aeropuertos, lo será en muchos más sitios, no estamos pendientes de que haya alguna normativa que así lo indiquen, pero lo que siempre recuerdo es que es nuestra responsabilidad individual llevarla y respetar las medidas. Y también es nuestro derecho que los demás la lleven. Por tanto, igual que la llevamos, podemos exigir a los demás que la lleven. Si respetamos las medidas, podemos estar tranquilos nosotros y a que vengan turistas de fuera. Estamos viendo imágenes, Pedro, del aeropuerto. Ahora vamos a ver imágenes también de cómo ha estado el aeropuerto durante ese confinamiento, algo a lo que no estamos acostumbrados aquí en Málaga, ¿no? Porque ir al aeropuerto de Málaga es ver un ir y venir de coches, de gente subiéndose en taxis, en autobuses, esperando colas enormes para coger su vuelo, ¿no? Pero también habéis hecho una labor importante, tú lo has comentado, antes de empezar el tema de la desescalada, antes de que empezaran a abrir fronteras y a llegar pues gente de nuevo aquí a nuestra tierra, y ha sido ayudar a traer material sanitario, aviones medicalizados y ambulancias. Yo creo que también ahí ha estado esa solidaridad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Desi. De hecho, yo creo que esta situación de pandemia nos ha enseñado que hay muchos servicios públicos que prestan una labor solidaria. Lo hemos focalizado y lo hemos visualizado en los sanitarios de nuestro país, pero muchos otros colectivos que han estado al servicio de la ciudadanía. Cuando todos podíamos estar en casa relativamente protegidos, ellos salían todos los días a la calle a garantizar que nuestros servicios estaban. Y uno de los servicios que estaban abiertos para lo que hiciera falta, para lo que fuera necesario, eran los aeropuertos. Y los aeropuertos han estado abiertos. Uh-huh. Tú podrías, más o menos la media, no sé porque son muchos datos, de cuántos aviones del tipo del que hemos hablado han estado llegando durante este tiempo aquí a Málaga. El número exacto no sabría decirte, pero por ejemplo podría decirte que casi a diario ha venido algún avión medicalizado, un avión ambulancia. Tú ya sabes que nosotros, por ejemplo, somos un lugar de referencia para Melilla o para Ceuta o para Sí. muchos otros sitios. Y cuando las cosas se han complicado, pues han venido aviones, ambulancias hasta Málaga trayendo enfermos, no necesariamente de COVID, pero de muchas otras enfermedades, porque seguían siendo necesarios. Y casi todos los días han llegado, y hemos tenido casi una especie de pequeño puente aéreo, por ejemplo, con Melilla, con aviones medicalizados. Y después han venido aviones cargueros en bastantes ocasiones. El dato no lo sé, pero sí que te digo que no ha sido Hombre, diciéndome casi a raro. diario, Sí. ya con eso me lo estás diciendo todo. Pedro, vamos a hablar de la desescalada. ¿Cómo empezó? Y cómo está siendo, ¿no? Porque es cierto que ha habido mucho miedo la gente, porque es verdad, yo lo sigo diciendo, el bichito
sigue ahí, tú mismo lo has dicho, hay que seguir con las mascarillas. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho de que ya va a ser el uso obligatorio de las mascarillas y el que no vaya pues tendrá su multa correspondiente. Eh, ¿Cómo está siendo esa desescalada? ¿Cómo empezó? La desescalada realmente empezó pues a partir del 21 de junio, que se Ujú. autorizaron ya los vuelos, cuando acabó el estado de- de alarma. Y lo cierto es que la primera semana fue una semana un poco como de entrenamiento, decimos nosotros. Teníamos como unos 40 vuelos al día. Y ya el 1 de julio, que realmente se abrieron las fronteras con la Unión Europea, que son los países que tienen una situación sanitaria similar a la nuestra, con lo Ujú. cual somos tan riesgo para ellos como ellos lo son para nosotros, y el pertenecer a la Unión Europea, pues en una forma es compartir esto, igual que compartimos con el resto de España, pues cuando realmente empezó a recuperarse el tráfico y pasamos a tener más de 100 movimientos diarios. Y cada semana subimos un pequeño escalón. Esa semana estuvieron entre 100 y 120, llegamos a 140 el fin de semana. Durante toda la semana pasada hemos estado en 140, 150 vuelos y el fin de semana hemos llegado hasta 192 vuelos, ¿no? Y esta semana pues volvemos, ya sabes que los fines de semana es un poco periodo pico para nosotros y esta semana pues ya estamos en 150. O sea, que estamos subiendo, como yo te digo, poco a poco. Cada semana tenemos como 20 vuelos más. Y yo supongo que a mediados de mes podremos alcanzar digamos, la barrera de los 200 vuelos diarios y a ver si para final de mes podemos dar otro escalón más. Mm. ¿Y eso cómo se coordina, Pedro? Más que nada por lo que te decía, por el miedo de que hay mucha gente que dice, oye, es que esto está todavía ahí, ¿cómo dejamos que se abran las fronteras? Porque yo sé que estáis tomando medidas muy exhaustivas, ¿no? Más que nada para tranquilizar a la gente que nos ve, porque siempre el comentario cuando hay una reunión, o pues están abiertas fronteras y esto todavía está ahí. ¿De qué forma estáis llevándolo a cabo para que nuestros espectadores se queden tranquilos que toda la persona que llega al aeropuerto de Málaga tiene que pasar, pues eso, un control muy exhaustivo? Pues sí, mira, no hay que tener más miedo que a la imprudencia o a la falta de sentido común. Y yo creo que lo que estamos haciendo en los medios de transporte, no solo en el aeropuerto, sino en todos, es eso, es aplicar las directrices de los ministerios de Sanidad y de Transporte, de la Agencia Europea de Seguridad, de la Agencia Europea de Control de Enfermedades. Y, por ejemplo, en los aeropuertos desde hace mucho tiempo es obligatorio el uso de las mascarillas. Facilitamos el distanciamiento social, ponemos unas marcas en el suelo. En todos los procesos tienes la disponibilidad de un gel hidroalcohólico para desinfectar tus manos. Los trabajadores que atienden a pasajeros están protegidos por una mampara transparente para evitar, digamos, el riesgo de contagio. Y sobre todo lo que hay es mucha información en megafonía y en carteles para que cada uno asumamos esa responsabilidad individual, que es lo más importante, asumirla cada uno, la responsabilidad. Eso he leído en la información que me ha mandado Pepa, vuestra chica del aeropuerto, que cada 5 minutos, me ha llamado mucho la atención, porque cada 5 minutos por megafonía se le está diciendo a la gente que tiene que llevar la mascarilla puesta. O sea, que la gente no se va a olvidar que tiene que llevar la mascarilla puesta. No, no se va a olvidar. Y no porque sea sancionable, Ujú. que lo es en los aeropuertos y fuera de los aeropuertos, sino porque lo que queremos son pasajeros y trabajadores responsables, que crean que lo que están haciendo es útil. Porque eso es mucho más importante que incluso poner una norma de tipo punitivo, ¿no? Ujú. El concienciarnos de la responsabilidad de respetar las normas, que es la forma de combatir la pandemia. Hay también, para informarle a todos ustedes, que también se dispone de 13 cámaras termográficas. Sí, efectivamente. Ahora puede haber un poco de miedo a que vengan gente de otras zonas aquí a Málaga. Bueno, nosotros el control 100% es imposible, pero el Ministerio de Sanidad lo que nos dice es que una de las medidas eficaces es el control de temperatura con cámaras termográficas y sobre todo entregar un documento en el que indicas pues en qué vuelo venías, cuál es tu nombre, cuál es tu teléfono de contacto, dónde te vas a alojar, porque evidentemente decir que no vamos a tener ningún brote en todo el territorio nacional es un poco quimérico, es difícil.
Pero si hubiera un brote, lo más importante es poderlo aislar de forma rápida y saber cuál es el área de influencia y de contacto de esa persona que ha dado positivo en un PCR. Bueno, pues estos documentos que se les pide a los viajeros que vienen de los vuelos internacionales, lo que permite es a las autoridades aislar el brote de una forma rapidísima. En cuanto se conoce, de forma inmediata se ponen en contacto con aquellas personas que han podido estar en contacto con este positivo y bueno, pues se les aísla o se les hace un PCR. Eso quería preguntarte, si tenéis alguna duda sobre algún pasajero, duda no, sospecha, mejor dicho, de que pueda pues ser portador del coronavirus, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Mira, todo pasajero internacional que llega aquí al aeropuerto de Málaga y a cualquier otro aeropuerto de la red de AENA entrega este papel dando referencia de quién es, de dónde viene, si ha padecido la enfermedad o ha estado en contacto con ella, dónde se va a alojar. Hay un control visual y hay un control de temperatura. Y si en alguno de estos tres controles hubiera alguna sospecha o de un riesgo cierto de que pudiera padecer la enfermedad, pasa a un control secundario que se lo hace un médico donde le hace una exploración, una entrevista, donde le hace un diagnóstico ya más preciso y médico para ver si es o no es una persona que es riesgo de poder ser positivo en COVID-19. Y bueno, esto es, como decimos, todos los sistemas nunca aspiran a ser el 100% eficaces, pero sí que es una medida más. Nosotros decimos que trabajamos por capas y cada capa cubre a la anterior. Entonces por eso hay 3 niveles y después para aquellos que pasan o que no pasan los 3 niveles hay una entrevista personal que en este control secundario con un médico, ¿no? Ahí estamos viendo esas imágenes que yo les decía a los espectadores durante el confinamiento, el aeropuerto cerrado. De hecho, en alguno de nuestros especiales, nuestra compañera Marta González se desplazó hasta allí y me acuerdo que a David y a mí nos impresionó muchísimo ver el aeropuerto pues así, sin nadie. Sí, ya digo que esto nos generaba tristeza. Ir estos días al aeropuerto nos generaba un poco de tristeza, pero sabíamos que teníamos que aguantar, que esto pasaría y lo que esperamos es no volver a verlo más. Y con respecto a los trabajadores, Pedro, ¿los trabajadores tienen que pasar también continuamente ese control? Bueno, los trabajadores, por ejemplo, cuando los trabajadores de AENA nos hemos reincorporado al trabajo, todos nos han hecho pruebas diagnósticas de serológicas o de PCR según fuera necesario para que garantizarnos que cuando nos incorporábamos de forma segura al trabajo. La empresa, igual que para los pasajeros, ha implantado medidas de protección y de higienización y de información. Esto es exactamente igual para los trabajadores del aeropuerto, los de AENA y los de todas las empresas que trabajan en el aeropuerto. Las medidas están orientadas a proteger a trabajadores y a pasajeros. Y ya te digo, o sea, tú ahora vas por un aeropuerto y está lleno de cartelería, de señales por donde tenemos que acceder a nuestro puesto de trabajo, garantizando que la distancia del 1,5 metros se garantiza siempre. La empresa nos proporciona los EPIs que necesitamos para trabajar, facilita que gran parte de la plantilla pueda teletrabajar, incluso para que no nos tengamos que incorporar todos los días, sino que se adapta un poco a nuestras necesidades. En ese sentido yo creo que hemos sido todos muy flexibles. Lo han sido los trabajadores, lo están siendo las empresas, porque cuando tenemos un interés común, todo es como mucho más fácil. Yo creo que en ese sentido todos estamos colaborando. ¿Hay algún país que esté, que me suena feo decirlo, ¿no? Pero es así, vetado? Bueno, vetado no, la palabra, como tú dices, suena mal. Lo que hay países que tienen la incidencia de la enfermedad en una fase muy grave y entonces lo que no está permitido es que se vuele desde esos países a España. Lo que hace el Ministerio de Sanidad, bueno, con acuerdo con Asuntos Exteriores, saca una lista quincenalmente con la lista de países en los que se puede volar. Y esa lista pues salió el 3 de julio y próximamente saldrá una nueva lista. O sea, eso irá cambiando, más o menos será casi, yo diría que casi semanalmente se irán revisando o quincenalmente se irán revisando. Y no dependerá tanto de cómo los percibimos o cómo nos perciben, sino de cómo evoluciona la enfermedad en estos países. No nos olvidemos que esto es una crisis sanitaria, no es una crisis internacional, ni política, ni de transporte, y que deriva en una crisis económica, pero sobre todo lo que es una crisis sanitaria.
Pedro, y si vuelve, porque se habla de muchísimas cosas, porque lo que te digo, están habiendo muchos brotes, si vuelve el estado de alarma, que yo creo que a nivel nacional no se va a volver a dar, más que nada porque yo soy de la opinión que la situación económica sería desastrosa, no nos lo permitiría. Pero quizás se pueda dar por zonas, por provincias. Si, por ejemplo, se decretara el estado de alarma otra vez aquí en Málaga, ¿eso volvería a afectar de nuevo al aeropuerto? Hombre, el estado de alarma, no sé si, espero que no se decrete, pero yo lo que quiero decir es que en nuestra mano está el evitarlo, y el evitarlo consiste en el uso de las medidas de protección, llevar la mascarilla, distanciarnos, ser respetuoso con las medidas. Por tanto, confiemos en que no volverá al estado de alarma, porque somos ciudadanos responsables que vamos a respetar todas las normas. Bueno, pues Pedro Vendala, muchísimas gracias, porque yo creo que nos has resuelto muchas dudas que se plantan en lo alto de la mesa cuando estamos con amigos o con familiares y se habla del tema. Y uno de ellos sois vosotros, son los que estáis en el aeropuerto, el tema de la entrada y salida pues de la gente que viene y va. Y yo creo que todo lo que tú nos has contado, por lo menos a mí me ha tranquilizado. Y yo soy de las extremistas, también tengo que decirlo, ¿eh? Yo creo que sí, que somos responsables, que hay medidas, y lo único que tenemos que hacer es respetarlas rigurosamente, muy rigurosamente. Y volverá todo, pues, digamos, las ganas de viajar y de volar y los motivos por los que viajamos y volamos, esos no han cambiado, siguen existiendo. Lo único que ha cambiado es la parte más coyuntural, que es las formas en las que lo hacemos. Las formas han cambiado, pero seguiremos volando y seguiremos viajando, incluso por muchos más motivos. Espero que todo por fin se normalice, porque yo he de decir que estoy loca por volver a viajar, volver ir a tu aeropuerto para poder coger un avión y decir, hoy me voy de viaje, me voy de vacaciones. Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias a vosotros. Gracias. Bueno, señores, vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos, ya se lo he dicho cuando hemos comenzado, nos vamos al Teatro Romano de aquí, de nuestra ciudad, de la mano de Salvador Jiménez. Se lo contaba antes de irnos a publicidad, hacer este alto en el camino. Nos hemos venido hasta el Teatro Romano, era una visita que teníamos pendiente con nuestro Salvador Jiménez, presidente de la Asociación CEGRI. Muy buenas tardes, Salvador. Muy buenas, Desi. La verdad es que sí, ya hace tiempo que planteamos lo del romano, pero la verdad es que no se ha podido. Bueno, y yo tenía muchísimas ganas, de verdad, de hacer este reportaje, porque el Teatro Romano yo creo que es uno de los monumentos menos conocidos y que más tenemos que conocer, porque abarca muchísima historia de aquí, de nuestra ciudad. Y por eso nos hemos venido con nuestro experto, con Salvador, nuestro experto en cultura, para que nos ayude pues a conocer este teatro que cada vez, por suerte, se le está dando más relevancia y se están haciendo más cosas en él. Bueno, sí, la verdad es que está en el propio corazón de la ciudad. Quizás no se ha valorado lo suficiente, pero bueno, ahora el malagueño, el que discurre por el centro, por la calle Alcazabilla, en esa zona que yo me ha dado por llamar Megamuseo de Málaga, es que qué ciudad tiene en 500 metros cuadrados, tiene Alcazaba, Aduana, Teatro Romano, Museo Picasso, eso no se da en ningún lado. Entonces el teatro vino en su época, estamos hablando de finales del siglo I antes de Cristo, principios del siglo II, viene a crearse con la intención de romanizar a un pueblo muy diverso como eran los malagueños de entonces. Ten en cuenta que después de una ocupación muy larga de la etapa fenicia, que vestían a la usanza fenicia, hablaban fenicio, adoraban a los dioses fenicios, había algún medio para ganarse a estos antiguos malagueños y se lo ganaron como siempre por el ocio. Le construyeron un teatro apoyándose en lo que sería la ladera, aprovechando la pendiente de la actual colina de la Alcazaba, y edificaron un teatro que donde tenía lugar obras de teatro, cantos, juegos, y era un teatro perfectamente acondicionado para su uso. Tenía agua corriente, saneamiento, mecanismo para el telón que salía desde el suelo, no como ahora estamos acostumbrados a los teatros, y también un telón que una especie de toldo que protegía a los espectadores de la inclemencia, sobre todo del sol, de ese riguroso sol que nosotros estamos sintiendo. El que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Entonces ten en cuenta que en los espectáculos empezaban a las horas centrales del día. Tú te imagínate, empezaban desde mayo hasta octubre, ya conocemos el clima de nuestra Málaga con más razón para proteger a los espectadores.
Bueno, en cuanto a las dimensiones del teatro, tengo que decir que es un teatro de medianas proporciones, 31 metros y medio de radio, 16 metros de altura, y que, bueno, hizo las delicias de los antiguos malagueños romanos. Bueno, ¿quién era el que patrocinaba o cómo se pagaban estos espectáculos? Pues claro, eso hoy día vemos que hay subvenciones, que hay promotores y tal. Bueno, pues exactamente igual. Había unos señores que eran los encargados de aportar ese impuesto que se llamaba ludis, de ahí viene la palabra lúdico, y bueno, y se celebraba con la aportación de estos señores, que normalmente era la gente importante de la ciudad, con tal de adquirir notoriedad o darse también publicidad, que era algo que también conocemos nosotros que se produce a día de hoy. Bueno, como veis, nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo se distribuía el personal en el teatro? Pues muy fácil, la parte central, la más importante, es el semicírculo, que veremos ahora después, que es la orchestra o la orquesta, el lugar destinado a esos personajes ilustres que pagaban el impuesto al gobernador, a todas las autoridades, y que incluso tenían una silla propia en mármol, una silla física que se colocaba, de hecho, ahora veréis que en la parte central hay restos de una de ellas. Bueno, en lo que es el pie del frente de escena aparece una inscripción que menciona a un tal Galgrito, que no sabemos muy bien si es un señor que pagó la construcción del teatro o probablemente alguna de las muchas reformas en las que se vio inmersa el teatro. A partir de ahí, donde sentaban los personajes ilustres, pues el público se distribuía pues prácticamente igual que casi ahora, pues dependiendo de la posición social de cada uno, lo más importante delante, y conforme va descendiendo la posición social, pues vamos abaratando precios y nos vamos hacia la parte más alta. Bueno, como ahora, ¿no? Ahora, por eso te digo, y desgraciadamente la parte que se llamaría hoy el paraíso del gallinero, que sería la parte alta, que no conservamos desgraciadamente, pues sería donde iban las mujeres y los esclavos. La zona más barata, más económica y que tendría acceso por la parte trasera del propio teatro. Yo les invito a los telespectadores sobre todo que visiten el teatro, es gratuito, y además de martes a domingo pues pueden visitarlo y sobre todo en el centro de interpretación pueden ver un vídeo de una recreación espectacular de cómo era el teatro en la época de esplendor de Málaga. Bueno, el teatro se embellece más, sobre todo porque veis que está construida una piedra de color pardo, casi parduzco, que está es travertino. En la época de los Flavios, final del siglo II, principio del se recubre ese graderío con mármol blanco. Imagínate el aspecto tan deslumbrante que debería tener nuestro teatro entonces. Bueno, el teatro cae en el abandono. Y cae en el abandono porque esto es cuestión de moda, igual que ahora. Es que eso te quería yo preguntar, porque ahora, por ejemplo, sí es cierto que se le está dando mucho boom al teatro, lo hemos dicho hace nada, hace un ratillo, que se están haciendo actividades, obras de teatro, conciertos, pero ¿qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo para que no lo cuidáramos y no se descubriera realmente como está ahora, ¿no? Bueno, al principio los que abandonan el teatro, los primeros son los romanos, en la etapa romana de la ciudad sobre todo porque, como te decía, cambian los gustos. Ellos sabían que en otros lugares, concretamente en Roma, pues había carreras de cuadriga, lucha de gladiadores, y entonces vienen las modas se van imponiendo unas a otras. El teatro se abandona y se convierte en un cementerio cristiano. Vais a ver restos de una tumba de una ciudadana malagueña romana y también posteriormente se transforma en una factoría de producción de esa salsa de pescado que Málaga junto con Cádiz pues portaba a todo el imperio. Ese es el garum. Sabéis que cuando se hace la excavación en lo que es la calle Alcazabilla tenemos una pirámide de cristal donde se ven esas artesas de garum y Málaga era una gran factoría de producción de garum. Bueno, el teatro paulatinamente va cayendo en desuso y en la etapa musulmana de la ciudad sabían de su existencia. De hecho, se reaprovecha mucho material del teatro y de las inmediaciones del teatro romano para la construcción de la Alcazaba. Nosotros tenemos columnas romanas en la puerta de las columnas de la Alcazaba, en la puerta de la bóveda vaída o incluso en algunos de los patios principales. Por ejemplo, en la Plaza de Armas tenemos lo que serían las columnas de la Valva Hospitalis o de la Valva Regia, que serían esas columnas que conformarían el escenario, en este caso pétreo, y por donde discurrían los espectadores. Imagínense la puerta central, la puerta principal sería la Valva Regia y dos laterales por donde distribuían los actores, que sería la Valva Hospitalis. Pues eso desgraciadamente no lo tenemos, pero tras muchas restauraciones que todavía no han concluido, ya se nos anuncia, esperemos que la economía no afecte otra vez a la futura realización o finalización de las obras, pues se va completando el teatro. De hecho, de las últimas intervenciones, pues tenemos la colocación de lo que sería el entarimado, entre otras cosas, de lo que sería la antigua escena. Tú me preguntabas que cómo se descubre el teatro. Tras la etapa musulmana el teatro se entierra.
Se entierra porque era una zona de acceso para la Alcazaba. Nosotros estamos ahora mismo en una de las puertas principales donde se accedía incluso a caballo, a la Alcazaba y desde ahí a Gibraltar. Sí, además, incluso me has dicho el nombre, es que te lo sabes todo, chico, porque es que saberte el nombre de la puerta donde estamos... Es la puerta de la Costanilla. Imaginaros, aquí había una soga de pendiente que discurriría hacia la actual calle Alcazabilla. Ajá. Bueno, pues ellos utilizan todo lo que les hace falta y lo recubren. Posteriormente, en una campaña que se hace en la época del franquismo, estamos hablando de los años 40, pues José Luis de Arrese, el ministro de entonces, pues se prodiga una serie de obras de construcción nueva en Málaga, entre las que construye el Palacio de Bibliotecas y de Archivos de Málaga, la conocida como Casa de la Cultura. A eso le acompañan otros edificios anteriores, como fueron la Casa de los Sindicatos, que está en la Alameda de Colón, como por ejemplo sería el Mercado de Mayoristas, como por ejemplo sería el Mercado de la Merced, o también el mercado ya desaparecido de la calle Mármol. Bueno, pues en esa fase de construcciones, de nuevas construcciones, llega lo que es la Casa de la Cultura o el Museo, como le decían nuestros antepasados. Era inconcebible que una casa de la cultura se construyera encima de un sitio cultural. Ellos decían que no habían visto nada de los restos romanos. Después se pudo comprobar en las sucesivas catas que se hicieron que efectivamente lo habían visto, que habían hecho incluso un muro de contención, y eso trajo un litigio muy largo que se concluye en el año 95 con la demolición de la Casa de la Cultura, intentando poner en valor lo que es los restos romanos. Que ni que decirte tengo que la labor es ardua, laboriosa, costosa y que todavía no se ha concluido, afortunadamente. Bueno, pues este teatro, incluso antes que se demoliera la Casa de la Cultura, fue un lugar sobre todo de reunión de teatro, para lo que fue concebido, y destacó sobre todo doña Ángeles Rubio Argüelles, que el Teatro Ara, donde debutaban pues una saga de actores que después fueron muy importantes, como Raúl Sende, Fiorella Faltoyano, nuestro Antonio Bandera. Fue una cantera de verdaderos artistas y donde muchos vinimos a disfrutar de esas obras de teatro clásico que se nos ponía al alcance. Como tú bien decías, el teatro este año parece ser que no, pero en años anteriores sí ha entrado dentro de lo que es ese circuito, de lo que es el teatro clásico, y hemos podido disfrutar con esas magníficas obras que se desarrollan en lo que es nuestro teatro romano. Un teatro que yo, además, le digo a la gente, invito a que visite. Incluso en las pasadas Navidades pudimos ver el espectáculo tan maravilloso que había aquí en el Teatro Romano. Esperemos que este año podamos volver a verlo, ¿no? Bueno, yo no sé, está la cosa un poco complicada, espero que sí, ¿no? Espero que sí, yo soy optimista y espero que sí, que esto pase pronto y recobremos esa normalidad que hemos perdido en todos los aspectos, ¿no? Bueno, volviendo a eso que tú decías del tema de la historia del teatro, el teatro cuando se descubre, tras la demolición la construcción de lo que es el museo, la Casa de la Cultura, pues decide el Ayuntamiento de Málaga encargarle a Enrique Atencia, el arquitecto, pues el diseño de un jardín que sirviera de complemento a esa Casa de la Cultura. Empiezan a plantar árboles y claro, tú sabes que hay que hacer agujeros para plantar las raíces de un árbol y se topan con empiezan a aparecer restos, en este caso unas dovelas de piedra, que si tiramos de hemeroteca, en el Diario Sur de junio del 51 dice que aparece una puerta romana en una muralla de Málaga. O sea que esto quiere decir que no tenían mucha idea de lo que habían encontrado. Siguen con los trabajos de excavación y después dicen los titulares que se encuentra un teatro romano. En un principio dijeron que era más grande que el de Mérida, después tuvieron que rectificar porque, como yo he dicho, era de medianas proporciones y fue todo un hito, todo un descubrimiento y que se está viendo prácticamente concluido pues ya en nuestro tiempo y espero y deseo que lo que nos falta de la zona de graderío pues se complemente también. Oye, el otro día, el pasado lunes, lo hablaba con Pedro Sánchez, arqueólogo, y lo comentábamos en nuestro programa. Yo creo que si levantáramos Málaga, seguiríamos encontrando muchísima historia, porque en Málaga quedan muchas cosas por descubrir y cada vez viene a colación a lo que tú acabas de decir, que abrieron un boquete para poner un árbol y se encontraron lo que se encontraron. Yo creo que es que aquí cada vez que intentan hacer algo siempre se encuentran. Mira, aquí tenemos cerquita el Teatro Victoria y todo lo que se han encontrado, ¿no? Bueno, decirte que es que el propio teatro, ya en el siglo I, está construido encima de una antigua terma romana. O sea que fíjate, claro, ya hay resto arqueológico. Bueno, y que sepamos, esta zona en la que nos encontramos es la zona de más antigua ocupación, época fenicia, época romana, época musulmana. Bueno, se han hecho, ¿sabes?, muchas prospecciones, muchas catas arqueológicas cuando se ha podido hacer, y sobre todo en solares que se ha edificado de nueva planta, y la sorpresa ha sido mayúscula en Plaza de la Merced, en la zona de Molina Lario, Postigo de los Abades, siempre aflora y de manera muy rápida lo que son la historia de Málaga. Hombre, yo espero y deseo que ese descubrimiento que vuelva a revolucionar, igual que lo hizo el teatro romano, pues esté por llegar también, ¿eh? Sobre todo tenemos ahí un reto importante que es en la desembocadura del Guadalhorce, que es el Cerro del Villar. Una de las primeras ciudades fenicias del enclave malagueño, así que esperemos y deseemos que también todo esto ya pase rápido y se puedan ejecutar los
trabajos de excavación de nuevo allí en el Eso te iba a preguntar, ¿qué va a pasar con esos trabajos que son tan importantes? ¿Tú sabes algo? Yo en principio lo único que sabíamos a fecha de hoy que se iba a comenzar de en breve lo que era el teatro, la terminación de la restauración del Romano, y también estaba previsto que se iniciaran otras excavaciones en el Cerro del Villar. Ahora eso quizá habría que preguntárselo a la consejera de Cultura, que me imagino que tendrá más idea que yo, sobre todo por aquello de los dineros. Los dineros están nada más que últimamente y la economía está regular, ¿no? Oye, Salvador, aparte de este teatro, ¿había más teatros de este tipo aquí en la ciudad? Hombre, en la ciudad no. En la ciudad hay, te cuento, porque todavía no se ha podido constatar, cuando se hace lo que es la excavación para realizar la cimentación de las casas de campo, cuando hablamos de casas de campo hablamos de ese conjunto de edificaciones que conforman hoy donde está, por ejemplo, la casa natal de Pablo Picasso. Bueno, ahí pareció ver algún historiador que construcciones abovedadas que podían muy bien pertenecer a un anfiteatro. O sea, un anfiteatro es un espacio mucho mayor para hacer carreras de cuadriga, ahí sí se pueden hacer las luchas de gladiadores, pero bueno, para eso habría que excavar y descubrir si eso es cierto, ¿no? Si es fehacientemente cierto. Bueno, podía serlo perfectamente. ¿Cómo era la Málaga romana? Porque siempre hablamos de la Málaga de la Alcazaba, del castillo de Gibralfaro, pero ¿cómo era la Málaga romana? Bueno, la Málaga romana es una Málaga muy singular. Ten en cuenta que en Málaga siempre el tema fenicio, sobre todo el desarrollo fenicio de la ciudad, pues ha marcado un antes y un después. E incluso cuando se hizo romana, a pesar de que sabes que las ciudades romanas son todas ortogonales, pues Málaga se adaptó también a esa ciudad antigua fenicia. Una ciudad muy volcada sobre todo a las actividades de la mar. Una ciudad donde se producía cerámica, donde se producía sobre todo salazones, pescado seco, salado ahumado, que es esa tradición que nos enseñaron los antiguos fenicios, y una ciudad importante, una ciudad que llegó a ser municipio Flavio Federado, con lo cual tenía total autonomía, y de hecho eso lo corrobora la localización en la zona del Ejido, en el año 1851, de lo que sería la tabla de la ley Flavia Malacitana, ese primer conjunto de leyes municipales que tenía el municipio de Málaga y que con toda seguridad estaría colocado para popular conocimiento del pueblo, por aquello de que también hoy rige de que el que tú no conozca la ley no diga que no está exenta de cumplirla y de saberla, pues estarían colocados en alguna de las paredes. Creemos que eran 5 placas, al igual que en otras ciudades, y nosotros conservamos del capítulo 51 al 69, y ahí se nos dicen cosas tan curiosas como, por ejemplo, cómo se elegían a los ediles, a los cuestores, o sea, a los municipales, a los municipios de entonces, que difiere muy poco de ahora, o cómo entre sus normas pues decía que no se podía demoler ningún edificio sin construirlo otro antes de un año, para que no quedaran solares y la ciudad parezca derruida. Fíjate qué moderno. Curioso, sí. Y moderno, curioso, y moderno. Bueno, una placa de bronce que también se ha dicho de paso, pues no tenemos nosotros aquí, está en el Museo Arqueológico Nacional como una de las joyas más queridas y más visitadas del mundo romano, y que para verla pues tenemos que acudir al Museo Arqueológico Nacional allí en Madrid, aunque sé de buena tinta que hay personalidades de la ciudad que ha pedido que retornara, ahora que tenemos un museo magnífico, el Museo de la Aduana, el Museo de Málaga, pues que estuviera ahí, o que sea de forma temporal, para que los malagueños la disfruten, ¿no? Uno de ellos ha sido nuestro amigo Diego Ceano. Totalmente. Bueno, nosotros tenemos, digo por si la quieren admirar, una reproducción de la Ley Flavia, la tenemos en el salón de plenos del ayuntamiento. Cuando vayan allí al ayuntamiento o incluso cuando salen esos reportajes de los plenos y tal, fíjense que en una de las paredes, entre las lápidas conmemorativas, hay una placa de bronce que es una réplica de la Ley Flavia. Oye, tú como experto en historia, ahora que tenemos, y en arte, ahora que tenemos estas vistas aquí tan maravillosas que ahora nuestra compañera Rocío les va a mostrar, cuando ves esta Málaga que tenemos, ¿qué piensas? Yo pienso que, bueno, yo creo, yo ya lo he dicho muchas veces, yo como ciudad como la nuestra, mira que hemos viajado y que nos gusta visitar pues todo el patrimonio y la historia de España y sobre todo Andalucía. Yo tengo que decir que una ciudad como esta no la hay. Primero por su ubicación, por su luz, por ese aroma que nos llega del mar. Eso es, vamos, nosotros decimos que aquí tenemos calidad de vida y efectivamente es calidad de vida, y una ciudad como la nuestra difícilmente la vamos a encontrar. Además, un enclave en el que estamos ahora mismo, que la inmensa mayoría de los malagueños desconoce. Nosotros es un camino que se hizo hace ya algún tiempo. Y ¿Por qué se le dice, perdona que te corte, por qué se le dice camino de Mundo Nuevo?
Mundo Nuevo. Mundo Nuevo, eso, Mundo Nuevo. Un señor que se le ocurrió, tenía un señor que vivía en la calle La Victoria y entonces decidió pedir licencia al ayuntamiento para abrir unos balcones desde su casa a lo que sería el monte de Gibralfaro. Este hombre no hizo unos balcones, hizo una urbanización a la que llamó la Nueva Carolina, en honor a América, a Sudamérica, y al final la gente empezó a romperle como Mundo Nuevo, Mundo Nuevo, y se ha quedado con la cuesta de Mundo Nuevo. Yo sabía que tú lo sabías, por eso te lo he preguntado, porque no me corroía la curiosidad de por qué se le decía así. Bueno, el pasado viernes tuviste una conferencia de estas que tú das virtualmente sobre otro monumento que tenemos justo a nuestras espaldas, la Alcazaba de Málaga. ¿Cómo fue? ¿Qué contaste? Porque la gente, lo hemos hablado en otras ocasiones cuando te hemos tenido, la gente dice, ay, la Alcazaba de Málaga, pero realmente no conocen nuestra Alcazaba, el tesoro que tenemos aquí, porque este es el monumento que nos representa, uno de ellos, y yo creo que no se conoce realmente toda la historia que abarca dentro de sus paredes. Bueno, la conferencia bien, ten en cuenta que al hacer virtual tú no interactúas con el público, pero bueno, yo creo que bien, sobre todo porque era un intento, ya que este año no podíamos hacer la visita nocturna estatalizada con el tema del COVID, bueno, pues un poco recordarles esa visita y sobre todo para invitarles que el próximo año queremos estar y sobre todo que todos estén y disfruten. Sí es cierto lo que dices, el malagueño pues no está muy por sus cosas, son muchos malagueños los que han venido a lo largo de estos 11 años a la Alcazaba y la verdad es que nos hemos sorprendido de gente que ha traído, bien por el baile, bien por lo que tú quieras, por el atrezo, pues ha venido de la Alcazaba y se ha descubierto un monumento que desconocía. Y te voy a decir, personas no que tienen 20 años, sino personas con 60 y 70 años, ¿no? Era la primera vez que venía a ver la Alcazaba y se han quedado prácticamente deslumbrados al ver el monumento. Bueno, si ha valido para eso, pues bienvenido sea, y lo que le recomiendo a la gente es que la visiten sobre todo porque, como tú decías, es el símbolo de la ciudad. Desde 1494 figura en el escudo de Málaga. Ya quisieran muchas ciudades tener esa tradición en el escudo de la ciudad, y bueno, y eso es, aparte del símbolo de la ciudad, yo creo que uno de los elementos más antiguos que tenemos. Nosotros no tenemos muchos edificios, tenemos el que acabamos de hablar, que hemos dicho al final del siglo I, principio del II, y la Alcazaba, que dentro de poco cumplirá 1000 años. No creo yo que haya muchos edificios por ahí que tengan 1000 años, así que yo creo que llega el momento de ponerlo en valor y sobre todo este camino que yo decía, que yo le digo particularmente la trinchera, porque parece una trinchera que va arrancando desde Mundo Nuevo, uno de los accesos, o bien desde detrás del Centro de Interpretación del Romano, pues le van a acercar totalmente al monumento, tanto a la Alcazaba como una vista privilegiada sobre el Teatro Romano, así que aprovechenlo, sobre todo con la gente menuda, en horas que no haga calor, más o menos como esta, tempranas o sobre todo en primavera, y yo les aseguro que van a disfrutar. Oye, Salvador, ¿a partir de cuándo piensas tú? Hombre, ahora tenemos esos rebrotes que estamos todos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar, pero bueno, los museos ya están abriendo sus puertas, se está intentando volver a eso que no te gusta decir a ti, la nueva normalidad. Es que no lo entiendo, eso de la desescalada y la nueva normalidad, cuando el castellano es tan rico para buscar palabras que nos pueden llevar perfectamente a comprender en la fase que estamos, ¿no? ¿Cuándo piensas tú que se van a poder retomar esa visita, precisamente esa conferencia virtual que diste tú el viernes? ¿Cuándo piensas tú que se volverá a retomar estas visitas nocturnas? Yo creo que soy el menos indicado. Yo estoy deseando, si viera la cantidad de gente que nos pregunta que para cuándo una conferencia física, no lo sé. Para cuándo una visita, pues no lo sé tampoco decir. La verdad es que tendremos que esperar acontecimientos, a ver cómo va la historia y sobre todo si todos somos consecuentes y todos hacemos a los casos a las normas que nos están dictando, pues probablemente mucho antes que si no hacemos caso, que es que desgraciadamente vemos a mucha gente por ahí que hace lo que da la real gana. Y entonces así es muy difícil que esto pueda ir a buen puerto. Así que vamos a hacer caso entre todos, vamos a poner nuestro granito de arena y esperemos y deseo que sea pronto y que esa vacuna que nos anuncian que parece que está, porque esté lo más pronto que tarde, ¿no? Oye, ya por último, no sé si te quieres pronunciar, me gustaría preguntarte por esa polémica de la cual también hablamos hace 2 semanas con Diego Estrada, la polémica que hay con el tema de la catedral, de la rehabilitación de la catedral, ¿no? Que ahora resulta que está dentro de los monumentos que han entrado en rojo, están señalados por su situación, ¿no? Y que aún mantiene sus puertas abiertas y que tanto Diego como José Antonio, que venía con él, nos decían, es que cualquier día
puede ocurrir una desgracia y no se ponen de acuerdo, que si la Junta, que si el Ayuntamiento, que si el Obispado, y no se ponen de acuerdo entre ellos a ver quién tiene que arreglar eso. Bueno, la verdad es que sencillamente es lamentable. Es lamentable, bueno, ya el tiempo que ha transcurrido, un edificio casi de los más importantes que tenemos en la ciudad, de los más visitados también en la ciudad, y que tenga problemas que arrastra desde hace muchas décadas ya. Y entre ellos el principal problema ya no es que mucha gente empieza a criticar las opiniones que tenemos, es que quieren terminar la catedral. Mire, que queremos que tenga un tejado la catedral, que no se llueva. Porque es que cuando se concibió la catedral, entre otras muchas cosas, tenía una cubierta que no se llegó a realizar y que transcurridos los años pues está dando muchos problemas y sobre todo está haciendo que todo el interior, que se hizo un esfuerzo enorme para restaurar, y de aquí aprovecho para agradecer a don Francisco García Mota, el antiguo deán, pues esa labor ingente que desarrolló para que nosotros disfrutemos de la catedral tal y como está. De hecho, hace muchos años que tiene una malla. Es verdad. Una malla porque si fijan la vista, pues verán que hay cascotes. Hay algunas veces que han caído piedras de 8 kilos. Imaginaros. Entonces, claro, peligro. Claro que hay peligro, y sobre todo porque está abierta al público y sobre todo porque no se le da una solución. Entonces, la solución, acuérdate que el plan director que la Junta de momento no ve, y que yo creo que hace falta ponerse las pilas sobre todo porque el deterioro avanza y porque no llueve. Oye, y que primero la aprueban y ahora no la aprueban, que eso es lo que no entiende nadie. Claro, es que eso ahora mismo estamos perdidos y estamos un poco indignados. Y la verdad es que yo entiendo la actitud, en este caso de Diego Estrada, que ha trabajado muchísimo, además se ha desvivido por el tema, y sobre todo al que no entiendo siempre son a los de siempre, ¿no? A la administración, cuando no frenan ya ese deterioro, que cada vez va a ser más complicado, y imaginaros que hay una tormenta fuerte. Claro. Porque lo que quizás no son conscientes, la gente, yo le invito a la gente que suba a la cubierta. La cubierta tiene donde están las bóvedas, y son una especie de piscinas, que cuando llueve mucho pues se acumula el agua, con lo cual el peso pues se acrecienta mucho más, y sobre todo con ese empalomado que le hicieron, una especie de mantente mientras cobro, pues lo que han hecho es cargar muchos kilos más por metro cuadrado de lo que estaba previsto que aguantara esa catedral, con lo cual pues deterioro es más notable todavía. Así que yo creo que la administración debe sentarse de una vez, tomárselo en serio y sobre todo buscar esa solución que ya le hemos dado muchísimas veces, que está ahí en ese plan director y que muchas veces a otros técnicos le han puesto, que incluso la tecnología y los nuevos materiales pues dan mucha facilidad para que en poco tiempo y de forma más barata pues se pueda acometer las obras. Ahora, lo que tú decías, ahora ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién paga la obra? Claro. Bueno, pues tendrán que ponerse de acuerdo entre la Iglesia, Junta, en lo que es cultura del Estado, y también el Ayuntamiento tendrá que aportar su granito de arena. Yo creo que llega la hora de llegar a un acuerdo, de llegar al consenso si realmente nos importa a nosotros el patrimonio y la historia de esta ciudad, porque nosotros lo que estamos vendiendo es industria cultural, que es lo de hecho vive esta ciudad. Entonces, si nosotros valoramos de esta forma nuestro patrimonio, nos vamos a dejar esto. Y sobre todo que si se ponen, o mejor dicho, mientras que se ponen o no se ponen de acuerdo, pues si tienen que cerrar, que cierren, porque es lo que hablábamos hace 2 semanas, es que estamos esperando que ocurra una desgracia, como bien has dicho tú, han caído hasta piedras de 8 kilos, eso le cae a una criatura y es que la mata, hablando malamente, ¿no? Total, y si, bueno, mientras se encuentran soluciones, bueno, que se busquen otras alternativas, otras parroquias, otras iglesias, y yo te aseguro que el feligrés no va a tener ningún problema, siempre y cuando vea que es para mejora de la ciudad y mejora de la catedral. Y aquí tenemos unas cuantas. Bueno, Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, es un placer. Ya lo saben ustedes, Salvador es una fuente de sabiduría, a mí me encanta escucharlo porque sabe de todo, sabe de toda nuestra historia, y bueno, es bueno siempre aprender algo, y sobre todo si es con Salvador, mejor. Lo dicho, Salvador, gracias. Señores, nosotros nos vemos el viernes en el programa de Las Peñas, y bueno, lo que siempre les digo, sean buenos. Un beso. Chao.